Bueno, el tema que nos toca desarrollar ahora es una introducción a lo que es la inteligencia de negocio. Esto está sacado de algunos libros, digamos, eh, esa descripción, digamos, que le voy a mostrar ahora, y son conceptos básicos, digamos, pero que vamos a desarrollar en profundidad en la materia. Sobre todo el tema de la transformación a cubos de datos, digamos, en Power BI, hay todo un desarrollo de eso, pero es importante que tengamos idea, digamos, o que ustedes tengan idea de qué es lo que se busca, digamos, lo que buscamos en la materia, ¿no? Una definición de inteligencia de negocio, esto muchos creo que lo vieron, lo usaron conmigo base de datos, y los que no lo vieron, bueno, van a ver ahora. Dice que es la habilidad para transformar los datos en información y la información en conocimiento de forma que se pueda optimizar el proceso de toma de decisiones. Fíjense, estos datos que ustedes tienen acá, que fíjense que es lo más grande, digamos, ¿a qué se refiere? Yo trabajo en una organización, eh, eh, un sistema, eh, un sistema de videocables, como por ejemplo podría ser, no sé si me pongo un ejemplo, pero el canal 2 por ejemplo. Los datos estos, ¿de dónde se obtienen? De los clientes. De los clientes, del dataset, esto se obtiene en realidad del modelo relacional. ¿Se acuerdan que ya que vimos en base de datos, cuando armaron su base de datos? De ahí obtienen estos datos, digamos. Luego de estos datos, digamos, que son los que ustedes hacían las consultas en SQL, ustedes la trabajan y pueden obtener que esa información, fíjense que la información ya es más acotada, digamos, y es algo bien preciso, digamos. Y el conocimiento es mucho más pequeño, digamos, y está orientado básicamente a las personas que dirigen esa organización, digamos, para que ellas tomen decisiones, ¿no? Fíjense en que otra definición le dice que es un conjunto de metodología, aplicaciones y tecnología que pueden reunir, depurar y transformar los datos de los sistemas transaccionales. Esto se refiere a los sistemas comunes, digamos, los que vieron conmigo en base de datos con PostgreSQL, digamos, o los que trabajaron con SQL Server en algún lugar, digamos. Fíjense, entonces tenemos estos sistemas operacionales que forman los datos operativos, digamos, que lo trabaja el personal operativo, que sería que me cobra la factura, el que emite el listado. Luego tenemos una parte táctica, que es la que trabajan los gerentes, digamos, que son los que toman las decisiones día a día. Y luego tenemos la parte estratégica, que son las decisiones que toman los directivos. La inteligencia de negocio lo que trata es de que toda la información, el conocimiento y la información que nosotros obtenemos, digamos, lo obtengamos de esta parte operativa para aplicarlo en la parte táctica y en la parte estratégica, digamos. ¿Estamos? Estas son definiciones muy básicas, digamos, ahora vamos a ver específicamente de qué forma podemos llegar a aplicar. Y otra definición dice, fíjense que esto en realidad se podría aplicar para cualquier sistema. Ayer me habló, no, ayer me habló un chico que quería hacer un sistema que él trabaja en una empresa minera y él quería hacer inteligencia de negocio sobre la base de datos relacional que él quiere trabajar en esa empresa minera, digamos. Entonces él ya tiene autorización de la empresa, entonces él quiere trabajar esa parte y obtener el cubo de datos y hacer todo estos mecanismos, digamos, de inteligencia de negocio que le sea de negocio a la organización. Pero podría ser para cualquiera, digamos, podría ser para el gobierno, digamos, en algún sector privado, público, no tema, digamos. Y, y otra definición, fíjense que dice conjunto de estrategias y herramientas enfocadas a la administración y creación de conocimiento, ¿no? Entonces, lo que queremos es llegar a este conocimiento acá, pero para hacerlo tenemos que trabajar, digamos, trabajarlo de alguna forma. Entonces, ¿cuáles son los inconvenientes que tenemos si yo lo utilizara con un sistema de información tradicional? Y lo inconveniente que tenemos es, o sea, trabajarlo con SQL Server, en realidad SQL Server tiene algunas características que podrían llegar a ser o considerarse de inteligencia artificial, pero si yo trabajara con Access o trabajara con PostgreSQL, digamos, o MySQL, los inconvenientes que podría llegar a tener son una gran rigidez a la hora de crear los datos, porque si yo les pido, le doy una base de datos, no sé, la base de datos de alumnos y de clientes,
quiero que ustedes me hagan un programa, no sé, no sé, en lo que sea, digamos, en PHP o en Java, digamos, por más que ustedes sean muy buenos programadores, digamos, ¿cuánto tiempo le va a tomar hacer ese listado, digamos? Pongamos que yo le digo, le doy la base del SIU y quiero que me digan, quiero saber cuánto alumno aprobó en Farfán el año pasado. ¿Cuánto tiempo le va a llevar sacar un listado, un informe, como para que se presente, no sé, a la autoridad, al decano, o al rector o al que fuera, digamos? ¿Cuánto tiempo cree que le puede llevar a hacer ese listado? ¿Día, una semana, un mes, una hora? Profe, ¿a qué se refiere así haciendo consultas y No, no consulta, sino, o sea, que vos hagas la consulta, pero que después lo dejes en un listado y generen el reporte en PDF y se lo entregue, digamos, a la autoridad competente, digamos. Yo te doy esa tarea, digamos, ¿cuánto tiempo crees vos que la vas a hacer? O sea, ¿la podrán hacer en 10 minutos? no, imposible? Para que si hay algún programador muy bueno acá lo haga, digamos, pero es algo que le va a llevar tiempo. Si ustedes si ustedes trabajan con cubos de datos y el dato ya lo tienen almacenado, digamos, en un cubo de datos, la información sí lo pueden obtener tranquilamente y en menos de 10 minutos pueden obtener lo que ustedes quieren, digamos, hacer la consulta correspondiente y inclusive imprimirla, digamos, no hay inconveniente, digamos. Lo que pasa es que tienen que hacer una operación antes, que es llevarlo a un cubo de datos o sacarlo de ese modelo relacional y llevarlo a un cubo de datos que ustedes puedan trabajarlo. ¿No? Entonces, ese sistema tradicional o clásico, digamos, que estaba, no sé, escrito en SQL Server o en pobre, tiene una serie de inconvenientes, como por ejemplo gran rigidez a la hora de traer los datos. Por ejemplo, si yo tengo que barrer por 20 tablas, digamos, que están todas relacionadas, es un ejemplo clásico que tiene, por ejemplo, el Ministerio de Educación, tiene, no sé, 200 tablas y cuando ustedes quieren acceder esta es educación en la provincia, ¿no? Quieren acceder a una información de un alumno con una escuela, tienen que barrer por 10 o 15 tablas a veces. Entonces, eso lleva tiempo, ¿no? Tienen que tener conocimientos técnicos, porque tienen que saber alguien que por lo menos mínimamente sepa de programación y sepa de algún motor de base de datos. Hay largo tiempo de respuesta. Imagínense ustedes, yo tengo que hacer una consulta sobre 20 millones de registros y hago un select, tengo que obtener 20 registros. Sobre esos 20 millones de registros y esos 20 registros, cuánto tiempo va a demorar en obtener, digamos, por más que ustedes trabajen con SQL Server o con lo que fuera, digamos? Es algo que los tiempos de respuesta no son rápidos, digamos. Y hay un interior en el rendimiento del sistema de información porque cuando ustedes hacen la consulta, el sistema de información decae. Imagínense, yo hago una consulta sobre los 20 millones, el servidor demora, sufre una demora, digamos. Hay una falta de integración, puede haber una falta de integración que genere isla de datos, por ejemplo, que la base de datos no estén integrada. Hay los datos pueden ser erróneos, obsoletos, incompletos. Ustedes cuando ven un sistema, digamos, ustedes ven una foto del sistema en la actualidad, digamos, pero si ustedes quieren trabajar con datos que tenían hace 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, digamos, tienen que tener una buena calidad de los datos. Entonces, esta calidad se puede trabajar, digamos, que es lo que vamos a ver ahora, digamos. Tiene que haber puede haber problemas para adecuar la información al cargo del usuario en la organización. Hay datos que son sensibles, por ejemplo, el tema del sueldo, no debería verlo cualquier programador o hay temas que son delicados, digamos. Por ejemplo, yo trabajaba mucho en una obra social y en la obra social el tema de los datos de salud de cada persona son temas muy críticos, digamos, que no cualquiera puede acceder, digamos. Una ausencia de información histórica, porque generalmente trabaja con datos operacionales o del momento y no tiene información histórica, pero para poder tomar decisiones, digamos, muchas veces necesitan información histórica. Trabajar con una base de datos que no sé qué hace 20 años la tenía, no sé, en Access y quieren unir esa base en Access que tienen con la actual que tienen en SQL Server y la tienen que juntar, digamos. Entonces, estos son los inconvenientes que ustedes tienen con los sistemas de información tradicionales y que es por eso que aparece la inteligencia de negocio. Pero para que la inteligencia de negocio tenga buen resultado, primero tiene que haber un apoyo a la gerencia
porque o del personal directivo, porque si el personal directivo no lo apoya, esto no va a funcionar, digamos. Tiene que haber un compromiso por parte de los usuarios, tiene que haber una metodología adecuada de implementación. Ya vamos a ver en la materia que hay dos autores básicos, digamos, que se les llama los padres de la inteligencia de negocios, que es Kimball e Inmon. Y hay otra metodología, una tercera, digamos, que es efecto, que es la que aplicamos en la materia, que es bastante corta, digamos, bastante rápida para que ustedes lo apliquen, digamos. Eh, inclusive mucho trabajo final, digamos, que trabajaron en tema de inteligencia de negocio, lo hicieron por esa metodología. Tienen que seleccionar la herramienta analítica adecuada, digamos. Ahora vamos a ver las ventajas y desventajas que, por ejemplo, puede tener Power BI u otra herramienta. La rapidez de implementación, la experiencia que puede tener un profesional, no es lo mismo alguien que ya esté capacitado o alguien que tenga cero conocimiento. Hay errores comunes que pueden tener al implementar inteligencia de negocio, por ejemplo, hacer un enfoque netamente técnico, una falta de compromiso a los usuarios, una mala selección del equipo de trabajo, que yo lo seleccione porque sea mi amigo y no porque tenga conocimiento del tema, una mala calidad de los datos. Si yo tengo parte de un dataset o de una base de datos que tiene muy mala calidad de datos, seguramente las decisiones que tome van a ser muy malos también, porque los datos de la cual parte no sirven, digamos, o tienen serios inconvenientes. Hay una falta de planificación bueno, la falta de planificación, que el presupuesto sea inadecuado. eh, Te voy a mostrar a continuación algunos costos, digamos, y van a ver que no todas las herramientas hay muchas herramientas buenas, pero también hay muchas herramientas que son caras, entonces tienen que hacer, poner en la balanza qué es lo que ustedes quieren implementar para qué organización lo quieren hacer, digamos. Una mala selección de herramientas y no propiciar el cambio necesario, digamos, ¿no? Esto fue lo más actualizado que le encontré en relación a lo que le llamamos cuadrante mágico de Gartner para inteligencia de negocios. Fíjense que está a enero del 2023 y lo ideal es que esté en la parte de líderes y en la parte de visionario, digamos. Debería estar acá a la derecha. Eso es lo que más está, digamos, de este lado, digamos, es la que mejor posibilidades tiene, digamos, de ser aplicada. Hay que tomarlo un poco con pinza porque Gartner, que es la empresa, digamos, que se dedica a hacer esta estadística, digamos, de estos cuadros, digamos, toma mucho en consideración que las herramientas sean de software privativo, digamos, o sea, de software pago, digamos, lo cual hay muchas herramientas que son de software libre que también tienen muy buenos rendimientos, deberían empezar, digamos, según las necesidades que tengan. ¿Cuál es la herramienta que ustedes ven que es de la que más se usan, o por lo menos lo que está marcado hasta enero del 23? Como yo le digo, que tendrá que estar arriba y a la derecha. Microsoft. Microsoft, que es la de Power BI, que es la que vamos a ver ahora a continuación, digamos, cuando acabemos esta presentación. Y es una de las más utilizadas, primero por el tema de la sencillez, digamos, pero tiene una gran desventaja, una terrible desventaja. ¿Cuál cree que puede llegar a ser? Que hay que pagar. Que pagar, el tema de la licencia es terrible, ¿no? Me contaron, por ejemplo, en el Ministerio de Seguridad, que llamaron a una empresa de Córdoba, creo que era, para que hagan un relevamiento. Y la persona vino un viernes, hizo el relevamiento, juntó todos los datos y sacó unos resultados espectaculares el día lunes y le mostró, digamos, y era todo lo que buscaban. Fíjense, lo hizo en un fin de semana, ¿no? La persona está un montón, ¿no? Pero ¿cuál fue el inconveniente? Que también le dijo ese día los costos. Y cuando se entraron en el tema de la licencia, eh, eh, no funcionó, digamos, tuvo cero inconveniente, digamos, entonces, en definitiva lo que hicieron, la gente del ministerio la dejó afuera de esta empresa y, bueno, capacitó a otras personas para ver en qué herramientas se podrían llegar a hacer, digamos. Es un tema, digamos, nosotros lo vemos en esta materia porque, como le dije, años anteriores lo veíamos con herramientas de software libre, que nos daba mucho inconveniente, teníamos serios problemas, digamos, sobre todo en la parte de la evaluación, digamos, porque las máquinas generalmente necesitaban muchos recursos,
Acá vamos a ver que cuando instalamos un SQL Server es un SQL Server el más livianito que hay, digamos, y no se necesita tanta cantidad de recursos, digamos, así que una máquina que no tenga muchos recursos puede llegar a funcionar, digamos. Fíjense que este Tableau son unas librerías que hay en Java que también está muy bien y que está también en la parte derecha. Puede ser que no tenga todas las funcionalidades que tiene Microsoft, digamos, pero funciona muy bien, ¿no? Bien. Creo que Qlik, este también funciona bastante bien. Tienen que después alrededor ya hay otros que están empezando a aparecer. Yo utilicé algunas herramientas para hacer algún curso, por ejemplo de Amazon Web Service, y que también funciona muy bien. Ustedes hacen una consulta la consulta que hacíamos era sobre 8 millones de registros y demoraba 8 segundos, digamos, y estaba todo en la nube, andaba bastante bien, digamos. Bueno, ya están apareciendo otros como Google. Este IBM, hay un libro que está en la facultad que también está, IBM SAS, digamos, que en un principio estuvo muchos años acá, digamos, como líder, pero ahora se está dejando de usar, digamos. Este es algo actualizado que intenté buscarle, digamos, que fue por lo menos para enero de este año. Acá, chicos, ¿alguna pregunta? Entonces, digamos, el tema, vamos a ver algunos conceptos, digamos. Estos conceptos los vamos a desarrollar mucho, los vamos a desarrollar mucho más en profundidad, un poco más adelante. Es, por ejemplo, que es una data warehouse, dice que es una base corporativa que se caracteriza por integrar y depurar información de una o más fuentes distintas, digamos. O sea, de la base de datos tradicional, digamos, que ustedes trabajan, tenemos que llegar a un data warehouse, digamos, y el data warehouse es que después ustedes lo van a volcar en el cubo de datos. La ventaja que tiene es que en la estructura se almacena la información, se almacena el modelo de tablas de estrellas, copos de nieve, cubos, racionales. Ya van a ver que cuando lleguemos a la parte de cubo de datos, digamos, cuando ustedes obtuvieron el data warehouse en la metodología, volcarlo en un cubo relacional, digamos, es casi transparente. Y hay mucha dificultad con eso. Entonces, ¿cuáles son las características de data warehouse? Que es que yo le digo, es una base de datos relacional, pero es una base de datos reducida, digamos, no es la base relacional que tenía 50, 10 millones de registros, sino es una base relacional que va a tener, no sé, 10.000 registros y va a tener datos depurados, digamos, para que ustedes hagan, trabajen sobre esos 10.000 registros, es mucho más eficiente trabajar sobre 10.000 registros que sobre 50 millones, digamos. Fíjense, está orientado al tema y no al sujeto, digamos. Esta es una característica de Data Warehouse porque lo que buscamos es que este, no es la metodología clásica. ¿Se acuerdan que cuando ustedes trabajaban en el modelo relacional, ustedes buscaban hacer la factura o las ventas o el remito, que es lo que ustedes tenían como entidad? Digamos, acá lo que buscamos es que se oriente al vendedor o al cliente, porque esos son los datos que al personal directivo le interesa, digamos. O sea, no está orientado al sujeto, que sería lo que usted viene haciendo, sino está orientado al tema. Está integrado. eh, yo, por ejemplo, podría tener, no sé, una base en Access eh, que tenía hace 10 años y la integro, digamos, con la base actual que yo tengo y saco información de ambas. El tiempo variante significa que eh, si bien esto se obtiene en un proceso batch, el proceso batch es el que se hace, no es el que se hace continuamente, digamos, a cada momento, sino el que ustedes lo hacen en cierta temporalidad. Ustedes lo pueden llegar a hacer, no sé, una vez a la semana, una vez al mes. Por ejemplo, un backup es siempre conveniente hacerlo una vez a la mañana, una vez al mediodía y una vez a la noche. Entonces, acá el tipo variante significa que para trabajar con Data Warehouse, generalmente usted hace un proceso batch, que este proceso batch le dura un día, digamos. Cuando lleguemos a la parte de la herramienta de trabajo, digamos, que seguramente vamos a trabajar con Pentaho, vamos a ver que esto se va encadenando, digamos, de, de un proceso a otro, digamos, todo para que ustedes lo larguen una vez al mes generalmente. Es de tiempo no volátil, o sea que la información es estable y significa que no tiene que cambiar en el tiempo, ¿no?
¿Qué significa que sea no volátil? Que, este, que no va a cambiar continuamente, digamos, así como un sistema relacional está constantemente cambiando. Fíjense que en Data Warehouse yo no tengo acá los datos operacionales, sino que tengo los datos del negocio. No está orientado a la aplicación, sino que está orientado al sujeto. Fíjense que en los datos operacionales yo tengo la información actual y en el Data Warehouse tengo la información actual más el histórico. No tengo la información, en la base de datos operacional tengo la información detallada y acá tengo la información detallada más un resumen, digamos. Generalmente yo trabajo con el resumen. Acá en la base de datos operacional cambia continuamente y acá es estable, digamos, ¿no? Profe, Sí. ¿puede explicar de nuevo a qué se refiere con orientado al tema y a que es integrada? Ustedes generalmente cuando trabajan eh, orientado al tema significa que está orientado al problema que yo quiero resolver, que generalmente es qué cliente vendió tal cosa, en qué momento, digamos. Supongamos, quiénes son los clientes que más compran en, no sé, en verano. Quiénes son el vendedor que mejor rendimiento tuvo, no sé, los días lunes. Digamos, no estoy buscando yo lo tradicional, digamos, de hacer una factura o hacer un remito y ver en la factura qué datos se cargó en la factura, digamos, sino lo que yo quiero es ver cuáles son los datos de interés, digamos, para el cliente o para el gerente, digamos, que podría ser generalmente están relacionados con el cliente, con el vendedor, con la actividad que yo realizo. ¿Se entiende o no? Sí, profe. O sea, ¿te acuerdas que cuando vos trabajabas no sé si vos estabas, pero solamente hacía como el ejercicio de proceso unificado conmigo, qué es lo que buscaba, digamos. Buscaba la clase, que la clase factura y de ahí podrías ver cuáles son las relaciones que tenía, ¿te acordás? Sí, Bueno, acá no buscas eso, digamos, acá lo que buscas es, vos ya tenés los datos, lo que vos querés ver, estas relaciones que yo hay, estas relaciones que necesita el personal directivo, digamos, qué necesita el cliente, qué necesita el vendedor, digamos, cómo está relacionado con la actividad. Ahora, eso con qué se logra, digamos. Se logra con una metodología específica, digamos. No es con cualquier no es con cualquier metodología, no es con la metodología de unificado, digamos, que es la que hubieron conmigo, con alguna metodología ágil, porque eso no va a funcionar, digamos. Tiene que tener una metodología específica que sea para inteligencia de negocio, que es la que yo le mencionaba, que podría ser la de Kimball, la de Inmon, o la de Festo, digamos, que es la que vamos a ver en la materia. E integrado significa que tiene que estar, yo puedo tener datos históricos, no sé, de hace 20 años, como que hace 20 años yo lo tenía en Access, en mi base de datos. Hace 10 años me actualicé de Access y lo pasé a MySQL. Y hoy en día la cambié y lo tengo en SQL Server. Entonces ya no voy a tener las tres, ya no tengo, unifico las tres bases de datos en una sola y a la web con un solo data warehouse, que es con el cual yo voy a trabajar, digamos. Pero está integrado, digamos, todos los datos históricos. Ahora vamos a ver que hay un proceso que hace eso, que es el que vamos a ver en la materia, en la segunda parte de la materia, que es ETL, que me permite hacer esa transformación. ¿Estamos, chicos? ¿Hasta acá? sí, profe. Igual, estos temas los vamos a trabajar mucho más en detalle toda la práctica que vamos a ver, va, en la teoría, en la práctica que vamos a ver dentro de 2 semanas. Así que esto es solamente una introducción nada más. Fíjense en que un data mart es algo mucho más pequeño que un data warehouse. Fíjense que yo tengo esta fuente de datos uno 2 3 es lo que yo les decía, digamos, puede ser que yo lo obtenga de un archivo en Excel, de un archivo en Access, de un archivo plano que haya trabajado en algún momento, de una base en SQL, en MySQL, y después hago estos procesos ETL y lo llevo a un data mart. Según como yo lo organice, digamos, piensen que esta es la metodología, un data warehouse está hecho a la medida de un departamento. Un departamento es de un sector o algún sector específico, digamos, de la institución que ustedes estén trabajando. Generalmente es facturación, compras, ventas, de lo que fuera, digamos. Y fíjense cuál es la diferencia que hay entre la metodología de Inmon y la metodología de Kimball. ¿Qué es lo que ustedes pueden detectar, digamos? ETL es el proceso que yo hago de transformación, ¿no? Fíjense que de los dos tengo la fuente de datos y tengo el ETL. Pero ¿qué diferencia hay en Kimball e Inmon? ¿Cómo lo plantean? ¿Cómo son los datamar acá?
que en Inmon está dentro del Data Warehouse. En Kimball es donde está dentro del Data Warehouse. ¿Ves que está adentro? Ah, no, que está cruzado los nombres, por eso. Ah, pero en Kimball Eh, están dentro del Data Warehouse. Y en Inmon, exacto. Mientras en el otro deriva del Data Warehouse. claro, son independientes del Data Warehouse. ¿Lo ven? De todos modos, bueno, ya lo vamos a ver en detalle cuando nos toque la unidad de metodología, pero era para mencionarle ahora, pero la que vamos a utilizar nosotros en esta materia es una que se llama efecto, que es la que me va a permitir hacer esta transformación. Es mucho más sencillo, ya vamos a ver que cuando lleguemos creo que son 8 pasos, digamos. ¿Qué es lo que yo hago para transformar los datos? Hago este conjunto de pasos que se llama ETL o extracción, transformación y carga. Que fíjense en que de cualquier base de datos, o de cualquier archivo plano, o de cualquier otro dato que yo tenga, hago una transformación, hago una limpieza, agrego datos, hago o sea, una limpieza de datos, integro los datos, valido los datos, hago una extracción y obtengo mi DBMS, que en este caso sería el Data Warehouse que yo estoy buscando. ¿No? Es un escenario ETL con todas las operaciones que yo puedo llegar a hacer. Acá hay una cosa, digamos, que lo tienen que tener en cuenta. Este proceso de limpieza y transformación, yo lo podría llegar a hacer con Power BI, que es lo que vamos a ver hoy, o también lo podría llegar a hacer con Pentaho, digamos. Eh, Podemos hacer de las dos formas, digamos. Lo importante es que lleguemos al resultado final con el cual quieren obtener, digamos. La ventaja de hacerlo con Pentaho, que es lo que le vamos a mostrar después, es que podemos hacer armar los archivos batch o procesos batch para que un proceso dependa de otro, digamos, ¿no? Entonces, esto es el ETL y esto es lo que vamos a trabajar en la segunda parte, digamos, de la materia. Fíjense, tienen acá el proceso, este es otro grafo, es lo mismo, digamos, pero con este origen lo aplicamos, con los datos origen aplicamos el proceso del ETL y obtenemos mi data warehouse. Este data warehouse ustedes lo pueden volcar a Datamar o Cubo, que es transparente cuando ustedes lo hagan en SQL Server, y esto ya lo pueden trabajar, digamos, para hacer todos los reportes que ustedes quieran o trabajarlo en minería de datos, digamos. Recuerden que esta materia de aplicaciones de base de datos 1 y en aplicaciones de base de datos 2 nosotros aplicamos ya la minería de datos. Inclusive hay trabajos finales que hicieron los dos pasos, digamos. Obtuvieron el data warehouse y sobre el data warehouse lo volcaron a un cubo y sobre el cubo hicieron minería de datos, digamos, aplicando alguna técnica que, bueno, es la que van a aplicar después a otra materia, que sería de redes neuronales, árboles, fondos, digamos. ¿Estamos, chicos, hasta acá? ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. ETL sería como formatear los datos, digamos, los datos de entrada. ETL es lo que dice el nombre. Extraer, que es tomar los datos, transformar los datos para que sean datos válidos y nos sirvan, digamos, y después cargarlo. En este caso lo vamos a cargar en un DBMS o en un Data Warehouse, digamos. Por eso a todo este paso se le llama ETL. Extraer, transformar y cargar. ¿Entendés? Sí, profe, gracias. Bueno, esto es lo que vamos a aprender en la materia, digamos, que no es poco, digamos, y que hoy en día se está buscando, inclusive hay necesidad de trabajo, digamos, con el tema de que les piden que sepan un poco de Power, que sepan un poco de análisis de datos, que sepan un poco, digamos. Entonces, en esta materia, por lo menos, lo que vamos a trabajar en su gran parte el tema de la metodología y el tema del ETL, digamos, para llegar a obtener el Data Warehouse y el cubo de datos. Ya van a ver que cuando ustedes obtengan el Data Warehouse, un SQL Server es transparente, digamos, ¿no? Hasta acá.